Y al final, ay, no, eso pensaba decirle esa acotación, pero no del romanticismo, era otra No cosa. importa, no importa, adelante. Bueno, si quiere, después esto lo puede recortar para el final. Pero llegué a la conclusión entre el caso que usted me mencionó de que usted se acuerda de mí, más cuando trata de evocar mi nombre, no le llega el nombre de Andrea, sino de Ah, Elena. de Estefanía. Me Ah, di de Elena. cuenta con cuando usted nos mostró la presentación de Cervantes y las mujeres y cuando habló específicamente del apartado de Andrea de Cervantes, Sí. noté, puede ser que me esté fallando la memoria, que parecía que usted tomaba una breve pausa antes de mencionar su nombre. Creo haber llegado a la Sí, es conclusión de que posible. sencillamente el problema no lo tengo yo, es el nombre en general de Andrea. Puede ser, sí. Entonces, le iba a reiterar que no se preocupe, profesor, de que me llame por mi segundo nombre, que es Estefanía, Ajá. porque ahí sí me doy cuenta de que usted tiene mayor facilidad al evocar ese nombre, como con la Andrea de Tinta y Papel de Cervantes. Sí, yo también me di cuenta de que ahí había una Andrea y dos Estefanías. Y pensé que tú ibas a hacer algún comentario sobre eso. Es que Eh, no encontraba el momento exacto para Ujú. comentárselo y por eso le doy la sugerencia de que a mí no me molesta que usted Muy se bien, refiera a mí como a Estefanía. muy Es bien. más, tómeselo bien porque va a tener el privilegio de ser una de las pocas personas que se ha referido a mí con mi segundo nombre. Ah, bueno, está bien. Con una sola Fantástico. mano los puedo contar. Fantástico. Muchas gracias. Eh, y entonces, a ver, entonces, ¿qué otra cosa encontraron por ahí con el romanticismo? También a veces me pasa que digo renacimiento en lugar de romanticismo. Y la semana pasada que íbamos a estudiar Cervantes, me puse a ver una conferencia de un profesor mexicano que hablaba de las novelas ejemplares de Cervantes, donde están las dos Estefanías de tinta y papel. Y observé algo parecido a lo que tú dices, que este señor cada vez que iba a decir el casamiento engañoso, que es una de las novelas ejemplares, protagonizada por doña Estefanía de Caicedo, eh, cada vez que iba a decir casamiento, estaba siempre a punto de decir matrimonio y hubo una vez que lo dijo. Y a mí me pasa eso también con ese título. Digo a veces matrimonio engañoso en lugar de casamiento engañoso. Por cierto, esa charla fue fantástica y es una charla que duraba 5 días y están todas ahí en YouTube. Por si lo quieren ver, es el profesor José Luis Ibáñez de la Universidad eh, Nacional Autónoma de México. A ver, ¿qué otra cosa les llama la atención del romanticismo? ¿Qué encontraron? ¿Qué vieron? Les mandé unos textos románticos venezolanos. Uno de los cuentos románticos venezolanos es el primer cuento que se escribió en la historia de la literatura de Venezuela, que se titula La viuda de Corinto, de Fermín Toro. Ese lo mandé hace unos días por WhatsApp. Es un cuento perfectamente romántico, hasta gótico se puede decir que es. Eh, Mucho cuidado con decir que parece de Stephen King, porque es una tragedia a propósito. Es decir, por más que haya también dentro del cuento una voz romántica, romántica porque es del romanticismo y romántica porque está enamorada esa voz. Por más que haya una voz
que tiende hacia el optimismo en la relación entre la viuda de Corinto y su amante, no sé si decir amante porque ya ella es viuda. em, eh, a pesar de eso, a pesar de que él siempre la invita a dejar atrás la muerte, el dolor, ¿no? El fracaso, etcétera, ella se empeña en ser trágica, en caminar hacia la muerte, en sufrir por lo pasado, en sufrir por las muertes y la muerte que ha habido en su vida y los enfrentamientos, las guerras, ¿no? Las diferencias culturales, porque ella es cristiana y él es musulmán, eh, aunque él dice que se convirtió ah, y lo deja todo por ella, pero no, ella quiere morir. Ah, entonces ese cuento, además de que poéticamente es una hermosura, es el romanticismo hecho letra, ¿no? Como un montón de cuentos de esa época, ¿no? Todos en general, los de esa época, pero es que hay unos que tenían como más notas de, de, de romántico. Entonces, La viuda de Corinto, les puedo recomendar que lo lean con placer, que lo van a leer con placer porque es una cosa hermosísima. Es el primer cuento de la historia de la literatura venezolana y es del periodo romántico. Se me acaba el café. Bueno, está bien. ¿Me escuchan? Sí, Ah, pero no, que Claudia y yo la habíamos escrito por el chat. Bueno, yo la escribí por el chat porque no tenía buena señal, sentí que no me iban a escuchar bien. Yo había puesto en el chat que había captado mi atención que para hablar del romance se hablaba también de la tragedia y del mundo gótico. ujú, Entonces, bueno, con el permiso de Claudia voy a leer la pregunta que ella había hecho, que por qué ujú. ahora dicen romántico para referirse a cosas del amor si el romanticismo no tenía nada que ver con eso. Y en novelas románticas que giran sobre la historia de una pareja, por ejemplo, Las penas del joven Werther, ay, no sé cómo Ver, pronunciarlo. Ajá, Ver, el mismo. Werther. Werther, si se trata sobre un amor imposible, Frankenstein o Drácula no, y ambos son romanticismo. En realidad, ¿quién es el que hace esas preguntas? Daniela, y no está aquí. No, la pregunta las hizo Claudia. Ah, y Claudia, Exacto. Claudia está aquí Ah, ahora. sí, aquí estoy, aquí estoy, aquí Bueno, estoy. no importa, Sí, no sí, las hice por importa. ahí. Porque como Ok. usted estaba hablando, entonces se me ocurrieron para que no se me olvidaran. Ah, ¿quieres decir el chat de aquí Sí, de Zoom. de Zoom? Ya lo iba a buscar en WhatsApp. Bueno, no es tan cierto que el romanticismo no tenga nada que ver con el amor. Tiene que ver todo con el amor. Pero sí hay historias que no son de amor en el romanticismo. Eh, esta respuesta se puede complejizar mucho. Vamos a ver. Eh, en realidad, en toda la literatura de toda la historia hay tres grandes temas. Hay un montón enorme, millones de temas, millones de historias, millones de motivos, millones de tópicos, millones de lo que sea. Pero uno se pone a resumir eso para hablar de eso 2 minutos. Imagínense, hablar de la historia de la literatura en 2 minutos. A uno le dicen, explícame esto, los motivos de la literatura en 2 minutos. Y con un minuto basta si uno lo resume a la vida, la muerte y el amor. Son los tres grandes temas que ha habido siempre en la literatura, incluso en la ciencia ficción, incluso en el minicuento, que a veces trata de la historia de un perro que se rompió una pata, ¿no? Esa es la vida. Y Frankenstein, oye, esa es la vida y la muerte. También el amor, porque Víctor estaba enamorado, o su novia estaba enamorada, y existe amor entre este muchacho, ya no recuerdo cómo se llama, el que inicia la historia, y su hermana. Por eso que ella
Por eso es que él le escribe las cartas a la hermana. Y la hermana también lo quiere, ¿no? No tenemos que pensar solamente en el amor romántico entre hombre y mujer, eh, con todos los amores. Entonces, toda la literatura se trata de la vida, de la muerte y del amor, en cualquiera de las combinaciones. Hay novelas que tratan del amor, novelas que tratan de la vida, novelas que tratan de la muerte. Ok, pero puede ser también que traten de la vida y la muerte, o de la vida y el amor, o del amor y la muerte. Ah, Edgar Allan Poe. Cualquier combinación y luego se van diversificando los motivos, los temas, los subtemas, se van mezclando estos tres con cualquier otro, ¿no? Y por eso es que salen las historias de los perros que se parten la pata, y sigue cabiendo en ese esquema, y es que eso se puede llamar esquema. Entonces, eh, ah, iba a buscar aquí en la computadora un material que tengo un material que tengo sobre el romanticismo que comienza, perdón, hablando de esa definición, mejor dicho, de ese término, del término romántico, el término romanticismo. Déjame ver si lo encuentro fácilmente. Claro que sí, aquí está. Fíjense lo que dice la enciclopedia Monitor. Es una enciclopedia que está en mi casa desde que yo era chiquito. No, chico, esto no es. Este es el mito. Esta es la definición de mito. Quiero la definición de romanticismo. Ah, Va a también ser, estaba en el tema de esta semana, salían los mitos. sí, Sí, también quería acotar, más en el caso principal de Frankenstein, como dice Claudia, también se trata de el hombre buscando superar el infinito, buscando superar límites porque su voluntad, por su propia voluntad, porque su voluntad se lo permite, algunas veces sin necesidad de apoyarse en el raciocinio, ujú, porque ya estaba claro que Víctor Frankenstein, que quería superar ese límite, borrar esa línea entre la sí, vida y la muerte, bueno, haciendo vida de la muerte sí, misma, por así decirlo. sí, señor. Sí, sí, sí. Eso es Pero también trata el romanticismo también del lado más emotivo del ser humano. La ujú, profesora Machuca dijo de que ellos favorecían la pureza del alma, la honestidad, o eh, cómo se pueden aferrar a cierta ideología. Y bueno, eso lo también podemos notarlo con el propio Víctor y después con la criatura. No sé si lo quieran llamar el monstruo, pero también ahí también juega un papel el amor, porque yo recuerdo haberlo dicho en el primer trimestre, no recuerdo exactamente, que sencillamente el monstruo fue creado, sí, tiene vida, pero le falta amor, ujú. le falta esa pizca, esa chispa que nos hace también humanos. Sí, y el monstruo también lo anda buscando. Y le reprocha a Víctor que es eso precisamente lo que no le ha dado. Le dio la vida y resulta que no le da amor. Em, es como si estuviera muerto. Mira, vida, muerte y amor. Em, recuerdo que tú lo que dijiste en el primer lapso fue que el monstruo es Víctor, ciertamente, porque se convierte en monstruo, no el monstruo, no tiene que ser un monstruo aterrador, pero sí es un monstruo por la locura que se le ocurre. Ah, la locura, otro gran tema. Eh, porque quiere forzar, deshacer, romper ese límite que existe, como dijiste tú, entre la vida y la muerte. Quiere ser él el que deshaga ese nudo, quiere tener el poder de dar vida cuando quiere dar vida y muerte cuando quiere dar muerte. Y eso está en el inicio del romanticismo antes de Shelley, bueno, no mucho antes, ¿no? Pero en la época de Goethe, cuando comenzó el romanticismo,
hubo unos comienzos, por lo menos en Alemania, hubo unos comienzos con el movimiento del Sturm und Drang, o como se pronuncia eso en alemán. Sturm und Drang, ya suena bien violento, ¿verdad? Es una tormenta y el estruendo. Imagínense una tormenta, un ciclón, un huracán, un terremoto que causa un ruido bien horroroso porque lo que está haciendo es sacudir la tierra, sacudir al hombre, sacudir la vida, sacudir el pensamiento, el arte, con una tormenta y un estruendo. Y entonces, bueno, en Frankenstein vemos ese empeño de Víctor de irrumpir con violencia en esa limitación que tiene el hombre para decidir sobre su vida y sobre su muerte, ¿no? Sobre lo que crea, bueno, también sobre lo que cree. Eh, y entonces de esa búsqueda trata el romanticismo, pero por supuesto que también trata del amor. Aquí encontré el material que estaba buscando, ¿no? Que se titula Romanticismo, una definición de enciclopedia. Dice, movimiento cultural que surgió en Alemania a finales del siglo XVIII y se difundió en los primeros decenios del siguiente siglo, por el resto de Europa y después por América. Después fue que comenzó en América. La palabra romantic, la estoy leyendo en inglés. La palabra romantic, de la que se derivó el término romanticismo, la leo en inglés porque comenzó en Inglaterra, en Alemania y en Inglaterra, y fue más o menos simultáneo, porque mientras los alemanes, que son considerados los iniciadores del movimiento, estaban en ese inicio que llamaron Sturm und Drang, mientras ellos estaban con este movimiento, los ingleses estaban con el movimiento de los laquistas, es decir, ese grupo de poetas amigos que se reunían en la región de los lagos, los lakes, y por eso se llaman los laquistas, ¿no? Esos dos movimientos iniciales fueron bastante simultáneos. Por eso leo esta palabra en inglés, ¿no? Dice, la palabra romantic, de la que deriva el término romanticismo, inspirada en la en la española romance, se usaba ya en Inglaterra desde el siglo XVII para indicar cosa de romance, es decir, fuera de la realidad, de romance en el sentido de novela, de narración. Eh, Hay canciones, poemas de la época de Cervantes y más hacia atrás que se llaman romance. Todavía se llaman así los poemas de los gitanos. Federico García Lorca escribía romances, es decir, poemas de ese estilo de los gitanos. Eh, con el tiempo se fue acentuando cada vez más en la palabra el significado de pintoresco, que se extendió en una segunda fase a la reacción emotiva que el objeto suscita en el espectador. Romántico, en fin, se comenzó a llamar también aquello que en la poesía popular oculta se enlaza de nuevo con la Edad Media, con lo antiguo. Bueno, aquí no mencionan el asunto amoroso como yo esperaba, como yo recordaba, pero sí mencionan el componente emotivo que hay en el romanticismo. Es verdad que en el romanticismo no todo se centra en el amor, pero hay historias de amor que son importantísimas en el romanticismo, pero ciertamente también, digo, ciertamente no se relaciona todo con el amor, pero ciertamente las historias que no son de amor son también románticas por las otras razones las otras características que tiene el romanticismo. Eh, no se puede decir exactamente que no tiene nada que ver con el amor, pero sí hay una búsqueda también de ese concepto que conocemos como amor y cómo puede ser también lúgubre, eh, malévolo,
oscuro, ¿no? Hasta fúnebre, porque el amor y la muerte da, como dicen los españoles, mucha tela. Y ahí, de ahí se puede tomar de todo y se puede crear de todo. Con el, Totalmente de acuerdo. ok, ¿Mm? con el prim- entonces, a ver si voy entendiendo. El romanticismo es sobre las pasiones por encima de la razón, ciertamente. Como acabo de decir, bueno, en la grabación anterior, como acabo de decir, el movimiento artístico anterior, bueno, artístico, científico, filosófico, etcétera, era la ilustración, en el cual el producto más luminoso, la ilustración, eh, tiene otro nombre la ilustración, el iluminismo. En la ilustración, el producto más luminoso, más destacado es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que fue una revolución no solo en el arte, sino también en la política, hasta en la religión, en todo, y no solo en Francia, sino en el mundo entero, en el mundo occidental entero. El movimiento anterior entonces fue la Ilustración, en el cual no había nada sino la razón. Los revolucionarios franceses hasta habían, que eran ateos, habían erigido esculturas a la diosa de la razón. Eran ateos, pero tenían una diosa, la razón. Si esto no concuerda con la razón, si la razón no lo puede explicar, si no proviene de un razonamiento, si no es una cosa totalmente cerebral, usted mejor no la diga, porque lo podemos mandar para la guillotina. Em, Ahí está Claudia escribiendo en el chat y se me acaba de ir y no lo vi. Guárdalo porque dentro de 5 minutos se va a cortar. Em, entonces, el movimiento anterior al romanticismo era la iluminación, endiosamiento de la razón, del intelecto, de la inteligencia, del conocimiento, del estudio. Y entonces llegó un momento que vino una generación y dijo, ya nos cansamos de la razón, nos cansamos del conocimiento. Ahora queremos la emoción, la pasión, los sentimientos. El corazón es más importante que el cerebro, chico, que es lo que... Y entonces empezó el hombre, empezaron los artistas, también en otros sectores de la actividad humana, a buscar lo que tenían las cosas de apasionantes, de emocionantes, de emotivas, ¿no? Lo que tenían de intelectuales, de razón, pues bueno, sí que era importante, pero no era lo protagónico. O sea, no se puede negar que los románticos eran unos tipos que estudiaban mucho también, ¿no? Que leían más que todo el mundo, pero se concentraban en lo que se sentía, no lo que se pensaba, en lo que dolía, no en la explicación que nos decía que, por ejemplo, que no había razón para sufrir, o que eh, lo que no conoces tienes que desentrañarlo, sino que, bueno, lo voy a desentrañar por medio de los sentidos, no del pensamiento. Así que la respuesta es que sí, Claudia, exactamente. Eso que acabas de decir. A ver, o sea que el ejemplo del problema de Víctor Frankenstein fue que se guió más por la pasión de hacer algo innovador que por la razón que dictaba que no se debería hacer criaturas así. Dios mío. Voy a pedirles que tomen lo que acaba de decir el señor Granier como si lo hubiera dicho yo. Eso mismo, cómo me hubiera gustado decirlo así. Eso es. La razón le dice a uno que ahí hay un peligro, peligro de un desastre, que es la locura intentar hacer a un ser, sobre todo si es un ser humano, juntando pedacitos de seres humanos muertos. Una locura. La razón nos lo dice porque es sencillo llegar a ese pensamiento, pero Víctor quería sentir lo que, lo que pasaba.
y lo sintió. Exactamente. El nombre del personaje es muy significativo, por lo menos el primer nombre. El nombre, el apellido está en alemán, pero no es difícil de desentrañar. Pero Víctor significa victorioso en latín. Que este personaje se llame Víctor es como la expectativa de que quiere triunfar sobre la vida y la muerte. Quiere triunfar sobre lo imposible, pero quiere triunfar, por supuesto, mediante la vivencia, no sobre el raciocinio. Eh, Frankenstein debe significar algo así como la piedra de los francos, de los franceses, no sé. Franco en el sentido de francés, pero puede significar también sincero, qué sé yo. Yo de alemán no sé ni esto que estoy diciendo. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Sí, estaba pensando un poquito sobre Drácula. En estos momentos pasamos, pasamos de terror a más terror. Y ya de seguro alguien me va a decir, ay, Andrea, tienes una cosa con los vampiros. Qué romántica. Seguía está. Seguía. También estaba pensando un poco, porque el caso de Víctor, o sea, el hecho de que haga las cosas por su propia voluntad, también me recuerda al cómo acciona el propio Drácula. Ujú. No se nos explica las razones, o sea, no se nos explican inmediatamente las razones por las que Drácula quiere mudarse a Inglaterra, por qué se quiere sentar ahí y nada más, y no conformarse con en quedarse en los Cárpatos por